Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes al segundo día de Marketing Dealers de esta quinta versión del congreso que estamos realizando. El día de ayer tuvimos un montón de aprendizajes, estuvimos conversando sobre diferentes temas, estuvimos hablando de growth, estuvimos hablando de estrategia, estuvimos hablando de comunicación, tuvimos un día muy bueno y hoy vamos a tener un día muy intenso con mucha información, con mucho conocimiento, así que bienvenidos a todos. Este evento se hace gracias al trabajo conjunto entre Copu, Nogma, personas que están trabajando desde hace semanas para poder construir lo mejor para este día. Quiero darle las gracias a todos ellos, a todos los miembros del equipo que han trabajado durante todos estos días muy fuerte, a Venus, Gabriela, José, Rodolfo, Rafa, que está haciendo la dirección de arte en Nueva York, un abrazo para él. Y este evento hace parte de algo especial en esta ocasión y es el lanzamiento de la nueva malla curricular, el nueva malla de contenido del programa de mercadeo de la Universidad EAN. Esto que fue producto, por si no lo saben, es una cosa muy chévere que se hizo en trabajo colectivo, en compañía de 18 líderes de marketing, en un trabajo de construcción colectiva que se hizo hace un año aproximadamente y entre la unión, el saber de ellos, el saber de la academia, construyeron un programa bajo el liderazgo de Heidi Moreno, la líder de mercadeo, y ese programa es parte del eje de lo que vamos a hablar hoy. Los temas de los cuales estamos tratando el día de ayer, el día de hoy, son parte de lo que va a tener ese programa. Es un contenido sumamente actual, accionable, y sobre todo que tiene un gran compromiso con el tema de responsabilidad, con el tema de poder generar valor real y sobre todo sostenibilidad. Quiero darle la palabra a mi amigo Arrodo, director de Copu, que quiere contarnos aquí un par de cosas, así que Arrodo, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos al segundo día de Marketing Dealers, un evento coproducido con la Universidad de EAN, Nogma y por supuesto el equipo de Copu. Gracias allá a César, a Leonardo y a todos los amigos de la cabina de producción porque hacen posible que toda esta transmisión, toda la visualización, toda esta logística técnica funcione. Por supuesto al equipo de Copu desde la dirección de José Sopó, mi socio, y Venus Estupiñán. Realmente ellos son las cabezas gerentes de este proyecto. Copu está corriendo en este momento más de 50 proyectos con más de 50 aliados. Tenemos un equipo que ya llega a un poco más de 20 personas de manera directa. Para un evento de estos hay más de 50 personas trabajando y Copu pues está convirtiendo más que un medio de comunicación en un laboratorio, en una plataforma de contenidos. Trabajamos con marcas de manera directa como Bavaria, que ya va a pasar acá, Alpina, que ya va a pasar acá, con Central Cervecera, con Coca-Cola, que también va a pasar acá, y con todas las agencias multinacionales de Colombia. No hay ninguna compañía de los grupos de Omnicom, Publicis Group, Havas, IPG, si se me escapa alguna, WPP por supuesto, que no trabaje con nosotros. Estamos cubriendo el 100% del modelo holding multinacional, más docenas de compañías independientes, productoras, postproductoras, estudios de diseño, de branding, y aparecen muchos actores como una escuela de creatividad, una universidad como la Universidad de EAN. Esto es un trabajo que ya lleva unos muy buenos años, formalmente ya estamos como alrededor de 10 años, y gracias por pararnos bolas, por ser parte de estos espacios. Lo que permitimos es dar acceso muchas veces a escenarios de la realidad del negocio. Para todos es claro que muchas veces nos cuentan historias, nos quieren vender herramientas, un sentimiento a veces que no muy es cercano a la realidad del sector del mercadeo, pero este espacio es 100% diferente. Quien pisa esta tarima trabaja en su día a día con una marca. Pasa Edwin de Coca-Cola, trabaja hace años en Coca-Cola haciendo mercadeo, Valentina Vieira de Alpina, Natalia de Bavaria. No es nadie que presuma decir qué hace, sino que es de manera fehaciente, tangencial, su trabajo. ¿Esto por qué? Porque nos cansamos un poco del humo, de los falsos gurús del marketing. Estamos en un gris donde aparecen vainas que no son,
que no cuadran. Aprendamos de quienes están haciendo, de quien hoy mueven las marcas y un sector de la economía que a nivel global es donde se mueve mayor dinero en el planeta. Bienvenidos a esta segunda jornada. Tomen nota, sigan a todos estos personajes en LinkedIn. Cada uno de ellos es un personaje increíble, cabezas, líderes, C-levels de compañías las más grandes de Colombia. No dejen de publicar todo lo que puedan. Suban historias, enlacen a Copu, enlacen a Nocma, a la Universidad de AN y ayúdennos a hacer mucho más ruido. Esta comunidad abarca ya en su totalidad de redes del lado Copu más de 300.000 profesionales de publicidad, mercadeo y afines. Sean bienvenidos, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir, de asistir, de aprender. Ayer decían muchos marketers, este es el filtro del filtro del filtro. La gente que sí le interesa, que le cuadra, que va a aprender entre cientos de miles que nos estamos dando la pela dentro de un negocio. Entonces, sáquenle provecho a cada momento, hagan preguntas al final de cada panel y gócense este espacio, vamos a pasarla muy bien. Creo que no nos queda más que darle el paso a Lady Rodríguez, que es gerente de varios proyectos en Copu, entre ellos la Gran Rueda de Negocios, una rueda de negocios que se hace a principio de año con los presidentes de alrededor de 30 compañías, agencias de Colombia, pero que para hoy traemos un modelo un poquito más ligero y es un networking que ustedes pueden hacer con amigos, colegas que no se conocen, pero se pueden conocer acá. Lady, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos. Ayer estuvimos teniendo el espacio de networking. Los que ya se registraron y saben cómo funciona, solamente se loguean en la plataforma. Para los que están hoy llegando hasta ahora al evento, escanean por favor el código QR, se registran, sean súper específicos en el perfil, porque de esto depende que les soliciten citas, ¿no? Entre más información, pues la otra persona va a saber un poquito más de ustedes. Entonces, se registran y luego ahí van a poder ver la lista de todos los asistentes y les pueden solicitar las citas. Deben estar revisando la aplicación porque si les llegan solicitudes para que se dé el encuentro se debe aceptar la reunión. Entonces aceptan la reunión e inmediatamente la plataforma les va a decir en qué mesa y a qué hora se van a reunir. Está habilitada las reuniones desde las 11 de la mañana, pero pueden ir haciendo el registro y revisando los otros perfiles. Saliendo acá del auditorio, a mano izquierda, van a encontrar unas mesas con unos cartelitos más o menos como estos, pero numerados. Ahí están las mesas numeradas. Este QR lo vamos a dejar acá al final de la tarima por si alguien no alcanza o el amigo no ha llegado y quieren que se registre. Ahí va a estar el código QR para que se registren. Y Brigitte, que nos acompaña acá a la tarima, va a estar en la zona de las mesas del espacio de networking para asesorarles en lo que necesiten. Si tienen dudas con la plataforma, no pudieron aceptar la reunión o lo que sea, ahí vamos a estar pendientes para ayudarles. Aprovechen el espacio de networking, siempre nos han pedido estos espacios. Esto es un espacio de networking abierto, no es como la rueda de negocios, handshakers, que son citas previas programadas. Esto es un espacio libre, ustedes deciden con quién se reúnen y con quién aceptan las reuniones. Entonces, pues nada, darle las gracias a Geniality que nos da la plataforma para el agendamiento de las citas y aprovechen el espacio. Cuando la reunión se dé aceptada, les va a salir un botón de WhatsApp y se pueden contactar directamente con la persona. Si de pronto les surgió algo, no puede llegar en esa hora, simplemente le escriben para que luego se puedan reunir y no pierdan el contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo, Alejo. Gracias, Lady. A ti, Lady. Entonces, resumiendo, presencial aquí, quien quiera conectar con alguien, escanea el código, puede ir a la parte de atrás, hay unas sillitas, coordina una hora, si esa persona le acepta, hacen match, pueden conversar, tienen 20 minutos. En la aplicación está para conectar por WhatsApp, para tener la información de la compañía y para ver si hay interés de un relacionamiento. No tiene costo, una aplicación muy sencilla, un modelo flexible de handshakers. ¿Listo? Listo, Rodo. Gracias. ¿Quiénes estuvieron ayer?
Por favor, levanten la mano. Genial. Muy bien. Bueno, ustedes hacen parte de las 1.300 personas que estuvieron ayer en este auditorio. Este auditorio tiene capacidad para 705 personas y ayer tuvimos 1.300 personas entrando y saliendo acá. Es récord en 5 años, es lo que normalmente tendríamos en 2 días, así que en esta quinta versión lo vamos a sobrepasar. Adicionalmente tuvimos más de 2.500 personas conectadas a través de YouTube y 1.300 conectadas en LinkedIn. A todas esas personas que están, sabemos que muchos están aquí en Colombia, por supuesto, pero también están en otros países de Latinoamérica. A todos ellos un abrazo en donde se encuentren, por estar aquí, por querer compartir, por querer aprender, por querer estar aquí en este evento que realmente lo hacemos con todo el corazón para ustedes y que tiene un propósito muy grande, y es activar la industria, generar conversaciones y que haya crecimiento para todos, ¿vale? Hay una parte importantísima, y es que este evento no solamente lo hacemos entre Copu, Nogma y la EAN, sino hay más de 60 marcas, agencias, compañías que nos están dando ayuda. Aquí están, todas esas, cada una de ellas. A todas ellas nos ayudan muchísimo porque cada una nos ayuda a vincular, nos ayuda a conectar, nos ayudan con muchas cosas logísticas, operativas. Para todos ellos un gran abrazo por siempre estar aquí confiando en Marketing Dealers. Listo, entonces, ¿estamos ok? ¿Algo más, Rodo? No. De una. Nos fuimos. Vamos con el primer panel del día, con un tema que sé que les encanta, que es branding. Vamos a hablar de eso, vamos a responder la gran pregunta, es cómo construir marcas consistentes, sostenibles, que permanezcan, que sean diferentes, relevantes. Y para esto vamos a dar la bienvenida a nuestro moderador y a nuestros speakers. Démosle la bienvenida, por favor, a Gabriela Botero, líder de la EAN en Inspira. Ok. Corre cortinilla. Natalia Aguirre, Brand Manager de Águila. Valentina Vieira Escobar, Vicepresidenta de Mercado de Alpina. Natalia Rincón, Directora de Marca y Desarrollo de Canales en el Politécnico Gran Colombiano. Y Teresa Parra, especialista en Mercado e Innovación, docente y consultora de estrategia. Bienvenidas. Gracias. Por favor, un aplauso para ellas. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy de manera presencial aquí en el Auditorio Orígenes de la Universidad de EAN, y también a las personas que se conectan y están viendo este panel vía streaming. Muchas gracias a nuestras panelistas. Primero quiero decir que me encanta ver que somos mujeres y me encanta más la hoja de vida de cada una, porque son mujeres muy tesas con las que hoy vamos a tener una conversación alrededor de un tema que está, no me gusta decir esa palabra, pero es que está de moda. Ya ha estado de moda hace mucho tiempo, o sea, yo creo que ya llegó para quedarse, pero tiene que reinventarse. Y precisamente es el branding sostenible, y hoy vamos a hablar de cómo crear marcas con propósito. Creo que es algo que tenemos que hablar hoy en día, es un tema que tenemos que traer a la conversación, y ahorita, pues antes de pasar al escenario, estábamos teniendo una conversación en backstage también sobre lo que implica primero encontrar el propósito y luego trabajar por ese propósito. Entonces, yo les quiero hacer la primera pregunta, y es: ¿cómo se diseña una marca con propósito real y no solo con storytelling emocional? Ahí ya empezamos a hablar de cómo pasamos del storytelling al story doing, que también es un reto. Natalia, si quieres, empezamos contigo. Bueno, cuando hablamos de propósito, hablamos de personas. Y una marca con propósito se construye desde adentro para afuera, desde las personas para las personas. No es posible, o dentro de
mi pensamiento, mi experiencia, no es posible construir una marca con propósito si las personas que están adentro, si las que forman parte de la empresa o de la organización, no lo viven, no lo sienten real, no lo tangibilizan. Así que también aquí hablamos de otro concepto y es el mindset de propósito. El mindset de propósito que está involucrado y está totalmente ligado al plan de desarrollo de las organizaciones o al plan de desarrollo de las empresas. Y particularmente desde educación, pues, es decir, las universidades o la educación superior, bueno, sé que lo mencionaron ahora, pero igual lo repito, soy parte del Politécnico Gran Colombiana, soy la directora de marca, por eso hablo desde la educación. Y pues sí, dentro del Poli, los que hacemos parte del Politécnico Gran Colombiano no estamos conectados con el propósito superior de una institución educativa que está completamente enfocado en transformar vidas, pues muy difícil nos quedaría llevar esto a los estudiantes y a los usuarios. Así que las marcas con propósito, ya para resumir y no alargarme tanto, se construyen desde adentro, desde las personas y para las personas. Muchísimas gracias. Y ahora cuando hablamos de la construcción de ese propósito, también tenemos un reto muy grande y es que no se convierta en un accesorio, porque ahí caemos en el greenwashing, que también hoy en día, de hecho, los consumidores lo castigan mucho, somos muchísimo más exigentes y por eso la siguiente pregunta se la quiero hacer a Valentina, vicepresidente de Mercadeo de Alpina, que aparte tengo que reconocer que Alpina hace muy bien las cosas, son muy juiciosos, se han puesto la 10 con el tema. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué condiciones internas debe tener una organización para que el propósito no se convierta en un simple ejercicio o en un accesorio para potencializar el mercadeo? Bueno, buenos días. Y voy a antes saludar al auditorio y decirles que estoy feliz de estar acá. Me encanta. Intento no perderme uno de estos espacios. Creo que son súper productivos para intercambiar ideas y conocernos y hasta encontrarme con viejos amigos. Bueno, la verdad es que disfruto mucho. Pero bueno, a tu pregunta, yo creo que lo más importante es una cultura coherente con el propósito. Eso es lo más importante. Cuando el propósito es un accesorio o es lo que no debería ser, que es una campaña, cuando nace un brief publicitario, pues se vuelve un accesorio. Pero cuando el propósito nace de una verdad interna de la compañía, cuando nace de verdad de lo que la compañía es, de mirar hacia adentro, de entender por qué nacemos, de entender qué es lo que hacemos bien, de entender dónde es que estamos realmente cambiando algo allá afuera, en dónde estamos impactando, es que el propósito no se vuelve un accesorio, sino que se vuelve pues tu columna vertebral. Entonces yo creo que lo que más importante que hay que tener es una cultura coherente con ese propósito, y hay que asegurar que el propósito haga parte como del sistema operativo de toda la compañía. El propósito está en cómo contratamos personas en Alpina. El propósito está en cómo priorizamos proyectos en Alpina, en cómo decidimos qué productos lanzar, en cómo decidimos también qué campañas hacer. Entonces, cuando el propósito es muy coherente con la cultura y está como engranado en todo el sistema operativo de la compañía, tú sí estás viviendo el propósito y no estás teniendo un accesorio. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, Tere se estrenó este semestre como profesora de la Universidad de AN, precisamente hablando de todo este tema de mercadeo con propósito y teniendo en cuenta la audiencia que tenemos donde hay muchos estudiantes eanistas. Creo que tienes un reto muy grande desde lo que enseñas y precisamente por eso te quiero preguntar cómo podemos superar esas barreras y cómo podemos enfrentarnos al reto de no caer en esas narrativas tan hermosas que enamoran y cómo lo ejerces tú desde la docencia para decirles vamos más allá, encontremos y trabajemos por el propósito. Bueno, buenos días a todos. Sí, realmente me estoy estrenando aquí en LEAN y estoy feliz además porque he encontrado que puedo unir mi propósito de vida también, que es el poder extender la experiencia profesional que he tenido para el crecimiento de otros. Entonces, digamos que desde mi ser arranco con un tema de tener propósito, de poder extender eso. Me jubilé el 1 de enero, pero vengo de 35 años de experiencia de mercadeo de consumo masivo
y en 3 compañías en Alpina, que también la adoro, los últimos 20 años en Nutresa, y trabajando coherentemente y con conciencia y con pasión por todo el tema de marcas con propósito. Completamente alineada con lo que decías en que tiene que ser un tema cultural y desde adentro. Y digamos que lo que hemos empezado a trabajar en la universidad es cómo generar conciencia de que el propósito no puede ser una moda, un cliché, una campaña, no lo es. Es un tema, es el ADN del negocio, es el ADN de la compañía y de la marca. Entonces, para eso, la metodología que hemos empezado a hacer aquí en la universidad, en este tema que estamos trabajando de mercado consciente, es cómo unimos el posicionamiento de la marca, su esencia, el direccionamiento estratégico, y en un mini Ikigai, digamos así, vamos generando un tema de intersección para mirar en qué somos buenos, qué nos apasiona, y cómo podemos unir eso con los objetivos de desarrollo sostenible. Y que no se nos quede simplemente en una moda en que tengo una frase bonita. No, es una frase bonita, es un propósito de vida que está unido con los objetivos de desarrollo sostenible y que a su vez vamos a encontrar después las causas y los programas en los que les puedo dar vida a ese propósito, tanto para extenderlo y tener un resultado de impacto social, como para también entonces trabajar un tema cultural dentro de la compañía completamente alineado. Si desde el liderazgo, si desde el tema cultural, si desde los presidentes de las compañías no estamos convencidos de este tema, pues esto no se da. Entonces digamos que es un tema también de cultura y de arraigo dentro de la organización, unido a todo este tema de que nos creamos el cuento, pero no en una frase bonita, sino cómo hacemos esa intersección entre lo que somos buenos, en lo que nos apasiona, en lo que es la marca, su posicionamiento y cómo ese posicionamiento se puede unir a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Tere, muchísimas gracias. Retomo algo que de hecho también estábamos hablando ahorita en backstage para ligarlo con la próxima pregunta que se la voy a realizar a Natalia, la otra Natalia, tenemos dos. Y es muy retador porque cuando hablamos en términos de sostenibilidad estamos innovando y hay que ir más allá y el panorama es muy amplio, hay muchas decisiones y cuando tenemos procesos tan estructurados que normalmente sucede, procesos financieros, jurídicos, donde uno tiene muy calculados los riesgos, es más fácil aceptar el error. Pero cuando hablamos en sostenibilidad, como es tan, digamos que impredecible muchas veces, pueden ser errores chiquitos y los castigamos a veces muy duro dentro de nuestros proyectos o formas de planear. Entonces, ahí también es como hay que apostarle, hay que creer y hay que darle el espacio al error de una manera sana, porque en últimas así es como transformamos e innovamos. Y eso también es lo que le da más poder a nuestro propósito o a nuestras causas. Y precisamente hoy en día las marcas con propósito que tienen grandes causas son las que tienen más recordación, las que comunican mejor. Pero ¿cómo podemos traducir ese propósito corporativo en decisiones reales, por ejemplo, de producto, de talento, de canal? Y esa pregunta es para ti, Natalia, tú que aparte trabajas en una marca que es auténtica como ninguna otra, que es Águila. Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, para contarte un poco, yo creo que partamos de que el propósito es algo que encontramos en el consumidor, o sea, que al final es una necesidad que necesitamos nosotros responder, que vemos una oportunidad y de esa forma la marca empieza a construir su camino en la comunicación. Una cosa, y retomando un poquito los puntos pasados que tú estabas mencionando, una cosa es serle fiel realmente a ese propósito y entender y tener la convicción de que es algo tan potente que va a generar un cambio en la sociedad, que realmente está respondiendo a una atención del consumidor para que se pueda construir algo sólido desde todos los puntos de contacto. Entonces, si yo sé que mi marca tiene un propósito súper claro, que en mi caso, por ejemplo, Águila, como tú lo mencionabas, unir a los colombianos, nació así. Es una marca centenaria, hace más de 110 años está en el mercado uniendo a los colombianos, hablando en el territorio de fútbol. Esa coherencia hace que, digamos que de cierta forma nosotros podamos evolucionar la comunicación manteniendo las bases sanas de lo que es el propósito de la marca. Entonces yo creo que desde ese punto, siendo consistentes, coherentes con lo que es la marca, hace que se construya en el camino correcto, que pueden haber errores, seguramente, pero yo creo que ahí es donde uno tiene que ser lo suficientemente
directo en qué le apuesto con mi marca, qué es la base sólida que ha construido mi marca para encontrar esos puntos de conversión y no solamente caer en las tentaciones de las nuevas modas, las nuevas tendencias, sino realmente ser fiel a lo que se ha construido con el tiempo. Entonces, Águila, lo que te digo, ha unido a los colombianos por más de 110 años y no es que nosotros hayamos cambiado el propósito, pero sí hemos evolucionado en la comunicación, que es el camino correcto. Evidentemente las personas van cambiando, las tendencias van cambiando, la forma de comunicar va cambiando y así mismo se debe percibir con las marcas y uno tiene que casi que evolucionar para poder llegar y cumplir esos objetivos. Me encanta que hablamos de evolución y transformación porque son dos conceptos que van muy de la mano con la sostenibilidad. A mí me parece muy curioso, incluso también en mis clases lo hablo, y es normalmente cuando vamos a la literatura de qué es sostenibilidad, nos encontramos una definición que es la popular, que es la de asegurar los recursos para las próximas generaciones, bla, 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 toda romanticona, el mismo párrafo. De hecho, hice el ejercicio, vas a ChatGPT y le preguntas y te saca eso. Esa definición es de 1987, del informe Brundtland. Y yo digo, vivimos en el mismo mundo de 1987. Entonces ahí es cuando decimos, tenemos un discurso de la sostenibilidad y entran los ODS, que son divinos, espectaculares, Agenda 2030, que se plantearon en el 2015. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que somos los mismos del 2015? ¿O quién cree que hemos cambiado? Levanten la mano. Hoy en día tenemos ChatGPT, vivimos una pandemia que también nos cambió nuestra forma de ver la vida. Entonces siempre hablamos yo creo que es un círculo, no me gustaría utilizar la palabra vicioso, pero tal vez sí existe esa trampa alrededor de la sostenibilidad y nos quedamos en lo económico, lo social, lo ambiental. Entonces esta pregunta es para las 4, empezamos con Valentina y es, ¿cómo podemos superar precisamente esas trampas de la sostenibilidad para innovar y para ir más allá y entender las dinámicas sociales, ambientales y económicas que cambian día tras día? Voy a responderte algo relacionado con el error que decías ahorita que me quedó sonando antes y te respondo esta. Y es que yo creo que los consumidores te perdonan los errores si tú eres una marca vulnerable que los acepta, pero no te perdonan en materia de propósito que tú seas incongruente, eso sí no te lo perdonan. Entonces, que tú cometas un error te lo perdonan si uno es una marca vulnerable, que lo cuenta, que lo acepta, pero que uno diga que uno es algo y uno después no lo sea y no sea consistente. El engaño. Eso sí no te lo A perdonan. todos nos duele el engaño y Eso que no no te lo aceptemos perdonan, nuestros errores. Y eso es lo más importante de cuidar en materia de propósito. Ahora sí, las trampas. Yo creo que la trampa para las empresas en materia de sostenibilidad es creer que, o la principal trampa en lo que yo he visto, hablo desde mi experiencia, es a veces creer que la rentabilidad y que la sostenibilidad compiten y no que se complementan. Entonces, ahí la diferencia en cómo uno sobrepasa esa trampa es entender realmente que no compiten, que la sostenibilidad está en tu esencia, que sin sostenibilidad no hay empresa, que sin sostenibilidad no hay planeta, que sin sostenibilidad no hay consumidores. Entonces, una vez sobrepasa las empresas esa trampa, ahí es donde la sostenibilidad va a perdurar y va a seguir siendo importante siempre. Porque cuando tienes esa trampa y crees que la sostenibilidad le pelea a la rentabilidad, la sostenibilidad pasa a ser una acción que tú abandonas en algún momento porque la hiciste en el momento que tú creías que tocaba hacerla, pero después dices, esto no sé cómo me está aportando. Entonces, una vez tú sobrepasas esa trampa de entender que en realidad la rentabilidad y la sostenibilidad no compiten, sino que se potencian, que sin sostenibilidad no hay consumidores, no hay planeta, no hay país, no va a haber empresa, pues la sostenibilidad se vuelve el motor, se vuelve lo más importante que tiene que hacer tu empresa. ¿Qué haría Alpina sin el campo? Si es que pues nosotros tenemos empresa gracias al campo colombiano.
y la innovación de nuestros alpinistas que hacen con los productos del campo, las maravillas de productos que ponemos afuera, pero si no hay campo no hay empresa. Entonces esa es la trampa que para mí es la primera trampa que tenemos que combatir y que tenemos que entender y que tenemos que aprender y que tenemos que ser embajadores de eso, y es que esos dos conceptos van juntos. Yo creo que esa trampa nos toca a todos, ¿no? Cuando uno lo ponen a ver números contra sostenibilidad, eso se lo canibaliza. Natalia. Bueno, yo creo que para complementar un poco lo que decía Valen, no siempre todos los casos la sostenibilidad es igual a ser eco-friendly, ¿no? Entonces, el tema de cómo tú eres sostenible, la empresa sostenible en el tiempo, es siendo fieles a lo que es la compañía, a lo que es la marca, a lo que ha construido. Y esa coherencia, esa consistencia hace que se potencie mucho más y que se lleguen como a sobrepasar esos resultados. Por ejemplo, Bavaria. Yo creo que también caer en esas trampas es pretender que uno tiene que salvar el mundo desde todos los frentes, pero realmente no. Bavaria es coherente y consistente en sus programas de sostenibilidad, desde el apoyo a los páramos, porque nuestro producto es esencialmente agua. Nosotros apoyamos a los agricultores de cebada porque nuestra materia prima es cebada. Ese discurso y esos apoyos desde temas de sostenibilidad son coherentes porque es lo que es la compañía y es lo que respalda a la compañía. Entonces, yo creo que sí es súper importante seguir construyendo sobre las bases que es la esencia como tal de la marca o de la compañía, para que perdure y sea también sostenible, valga la redundancia, en el tiempo, y no caer en las trampas de poder salvar el mundo, porque una marca o una compañía no va a salvar el mundo. De acuerdo, y me encanta cómo empezaste tu intervención, y es sostenibilidad, no es solamente eco-friendly o lo verde, eso ya es, eso es la trampa también más grande, hay que empezar a romper ese paradigma. Tere. Bueno, yo creo que aquí toca construir sobre lo que han dicho, que además está completamente potente, porque claramente sí, el primer tema y la primera trampa es competirle al tema de la rentabilidad a corto plazo. Y ahí definitivamente lo que hay que tener es una mirada a largo plazo para que realmente tenga un tema de impacto, no solamente económico para la empresa, sino también de impacto social y de impacto en el planeta, digámoslo así. Y es un tema de generar conciencia, pero que es conciencia genuina. Es que, decíamos, se lo cobran a uno, mientras que no sea un tema coherente, consistente y genuino, pues se nota que es un cliché y entra en temas en que no va a generar el impacto que realmente se necesita. En todo este tema de generar un tema de crecimiento a mediano, largo plazo, es muy importante el tema del desarrollo cultural dentro de la organización alrededor de eso. O sea, es que realmente los que estamos dentro de las organizaciones entendamos cuál es nuestro aporte cada día, y a qué vinimos al mundo desde nuestra marca, nuestro negocio, y cómo yo puedo estar aportando para realmente generar un cambio social, económico, político, pero que realmente tenga un impacto. No es un tema que me genere un tema de qué bonito cómo esa marca ayuda al planeta. No, es que realmente esa marca tiene un impacto y tiene estos resultados. Eso a la vez va a generar un tema de diferenciación en el mercado. Eso a su vez va a construir marcas que van a generar un tema de lealtad. Eso a su vez va a generar un tema de un consumidor mucho más leal, y sobre todo en las nuevas generaciones, en que esto tiene un tema de un impacto mucho más positivo. Entonces, al futuro se lo van a cobrar a las compañías en que no estén en este tema, porque realmente hay más conciencia. El tema es cómo generamos la conciencia dentro de las organizaciones para que no es un tema de moda, que tiene que estar completamente alineado con el plan de sostenibilidad, que haya unos asuntos materiales muy bien estructurados y saber cómo voy a empezar a trabajar genuinamente con coherencia a través de la innovación, de los productos, de todo, porque no es simplemente los programas que desarrollo afuera. Es cómo genero dentro de la compañía un producto, una formulación que esté alineada con el propósito que estoy viviendo. Cómo mis canales de distribución están alineados con esto. Cómo todo el tema que comunico realmente está alineado. Yo devolvía muchas campañas y muchos temas y muchas promociones hace poquito en mi vida pasada como gerente de mercado de Doria, en que les decía, ¿cumples propósito? Y de pronto entra uno también en una trampa en que últimamente el mercadeo se da, aunque que es un tema digital de moda chévere y tener las cosas súper creativas. Sí, claro, sí,
pero sigo transmitiendo a través de toda mi comunicación y de mi esencia ese propósito. Entonces, hasta en las mismas activaciones, promociones que hago, cómo vivo el propósito, y no solamente en la mercadeo, sino cómo vivo el propósito dentro de la organización, uniendo mi propósito de vida con el propósito de la empresa. Gracias, Tere. Y Natalia, a ti te hago ahí un plus y es el papel de la academia. Bueno, yo también recojo mucho de lo que han dicho mis co-speakers y una trampa también, que voy a hablar primero desde el punto de vista de mercado y de empresas. Una trampa frente al tema de la sostenibilidad a nivel corporativo y de empresas es que se piensa la sostenibilidad solo también a nivel externo, que es importante. Obviamente es importante pensar en mi mayor proveedor, en este caso que es el campo. Obviamente es importante pensar en todos mis stakeholders, pero hay una trampa muy importante y es que no se piensa hacia adentro. Y de nuevo lo conecto con el tema del propósito. Una compañía sostenible, una marca sostenible, una marca con propósito debe pensar en el adentro, en ser sostenibles también y ser responsables con las personas que la componen. Y esto al final, cómo se une y se hila con la sostenibilidad en general. Otra trampa también es pensar en el tema rentable o en el tema financiero. Cuando se piensa solo desde el punto de vista financiero, se pueden omitir pues, los otros componentes importantes de la sostenibilidad y resulta que en esos otros componentes también hay eficiencia financiera. Así que la sostenibilidad, pues, aunque el concepto es de 1980 y pico, pues la verdad es que el concepto como teoría pues sigue siendo el mismo para todo y la sostenibilidad no solo se piensa desde el punto de vista de rentabilidad financiera, sino la sostenibilidad social, la sostenibilidad con el ambiente, la sostenibilidad con las personas que forman parte de la compañía y las personas que al final usan se benefician de mi servicio. Y desde la academia, pues bueno, por ejemplo, en el Politécnico Gran Colombiano, nuestro plan de desarrollo pues está muy enfocado en la sostenibilidad. De hecho, es un pilar transversal para nosotros. La sostenibilidad y la transformación, porque tú decías, van de la mano. No es posible ser sostenible si no evolucionamos en el tiempo. Y esa sostenibilidad también incluye los temas de experiencia, los temas de calidad educativa. No es posible ser sostenibles en la educación o en la academia si no se innova y si no se lleva la calidad educativa a nuestros estudiantes. Así que, y adicional obviamente el rol de la academia de cómo construye al interior y cómo en sus planes de estudio y en sus currículums es un tema relevante y es importante porque al final la sostenibilidad en todos los ámbitos pues se forma en la academia y en las personas que pues al final van a liderar compañías o van a estar al interior de las organizaciones y que al final las organizaciones son las que hacen país. Entonces, eso en términos generales. Muchas gracias. Ahora yo le quiero agregar otro concepto a sostenibilidad, transformación, y yo creo que le sigue es la adaptación, la capacidad en la que estamos de lograr primero aceptar el cambio y adaptarnos, entenderlo, apropiarnos. Entonces quiero empezar, Tere, contigo, que nos cuentes, así como lo dijiste ahorita en tu vida pasada, una situación en la que tuviste una propuesta en la que tú decías, esto de verdad le apunta a nuestro propósito, esto de verdad hace el cambio, es distinto, es arriesgado, por ahí es, pero no te la compraron tanto y tuviste ahí que, como decimos a veces, toca luchársela por la sostenibilidad. Hacer memoria, porque tantas cosas que le toca a uno luchar en esa vida profesional. Más que lucharla y que no me la hayan comprado, es realmente que uno tenga coherencia con la estrategia, ¿cierto? Si uno lo plantea bien desde un buen mercadeo donde parte de entender, tú lo decías, sale del consumidor, de empatizar dónde están las necesidades y lo que está buscando el mundo y cómo mi marca le puede aportar, digamos que ahí puede empezar a generar un poco más de credibilidad. Pero dentro de ese tema, por ejemplo, de empezar a competir con el resultado de la venta, ¿cierto? Y más en un mundo en este momento tan competitivo en el tema de precios y que todo se fue al precio y a la marca más barata, pues es difícil empezar a convencer que yo estoy creando una marca que nutre la vida
Y entonces muchas veces cuando me siento en un comité de presidencia y empiezo a ver que los resultados contra las marcas del hard discount están siendo complicados, y yo les digo, no, pero espérense, porque es que estamos nutriendo la vida, entonces estamos construyendo marca, es difícil, ¿cierto? Pero también cuando ya uno empieza a ver también un tema de lealtad y empiezan a empezar a encontrar un tema de salud de marca y de equity, de mantener un tema de liderazgo, y empieza a entender que los consumidores se quedan no solamente por un tema de lo que le ofrece precio, sino que la relación de valor que está recibiendo está también alineada con el tema de entregar un producto que se preocupa por una mejor nutrición. Muchas veces dentro de esas cosas en que tocaba luchar, por ejemplo, me devuelvo a mi vida pasada. Pastas Doria tiene una fortificación que fue estudiada con todo el tema de malnutrición de este país para ver cómo a través de ese producto se podían solucionar problemas de déficit de algunos macronutrientes que tenemos los colombianos. Claro, eso es un tema que tiene un costo dentro del producto. Y cuando yo entro a competir frente al mercado de marca de bajo precio, lo primero que me van a decir es quita el Nutribit, ¿no? Entonces uno dice, no, porque es que yo estoy trabajando por un tema de una mejor nutrición. Es que una mejor nutrición tiene un tema de desarrollo social y económico para el país. Es que es la única forma como me estoy diferenciando en el mercado. Sí, pero las demás marcas están trabajando es con precios y con amarres y con… Espere, porque estoy trabajando por un tema en que la marca tenga trascendencia, que no solamente sea bonita, sino que además tenga un tema de impacto real. Entonces, esas son de las luchitas que en algún momento se fueron ganando. ¿Cómo voy asociando todo el tema cuando se desarrolla quinoa, por ejemplo, o las semillas ancestrales, para todo el trabajo que hicimos incluso aquí con la universidad, con Buena Onda, del desarrollo de los quinueros? Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a mirar que ciertos recursos los tengo que mandar para empezar a trabajar en el desarrollo de una agricultura sostenible y que haya un tema de desarrollo de quinoa para el país, que me va a traer como beneficio a mi compañía, que voy a tener un tema de unos cultivos que me sirven, que estoy trabajando por una región que necesita desarrollo, que estaba trabajando por un tema de sustitución de cultivos ilícitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajo ahí en que puedo generar un tema de diferenciación y de agregar valor y seguramente un precio más alto frente a una quinoa importada, pero que de alguna manera empiezo a mirar que mi diferencial de marca y de producto está en que me preocupo por nutrir la vida de esos agricultores? Entonces yo creo que serán luchas de todos los días, sobre todo cuando se busca un tema de resultado inmediato en términos de la venta y de la participación. Yo creo que son negociaciones que siempre están sobre la mesa. Aquí a veces decimos, sobre todo porque en la Universidad de AN le apuntamos sostenibilidad, innovación, transformación. Y hay una frase y es, hay que hacerlo diferente porque esto no es hacer y vender empanadas. Las empanadas son deliciosas, pero eso no es la receta para todo el mundo y competir con precios y el más barato. No, ahí es cuando entra a jugar algo muy importante en términos de educación, por ejemplo, que es la calidad, y también lo estabas mencionando desde tu casa. Mencionabas algo muy, muy chévere y era todo este trabajo que hicieron en territorio, que es literalmente ir a las raíces del proceso, al momento cero, de fortalecer esas capacidades también, de ir más allá. Entonces quiero también que Valentina nos cuentes, por favor, ese trabajo tan lindo también que hacen en la Alpina. He tenido la oportunidad de conocer, y es ese propósito que tienen que va ligado con el desarrollo en territorio. Súper, bueno, te cuento del propósito. A ver, nosotros tenemos nuestro propósito, es nutrir un mundo más sostenible. Al final creemos que cuando uno nutre un mundo más sostenible, le está dando sabor a la vida de las personas. Entonces, nuestro propósito, si te das cuenta, como que tiene ese doble ángulo de la nutrición a Colombia, pero también la sostenibilidad del país. Y es por lo mismo que les contaba ahora, y es porque sí estamos convencidos de que sin un planeta sostenible y sin una comunidad en desarrollo, pues nosotros no tendremos un país para seguir operando, para seguir nutriendo. Entonces, por eso es que nuestros propósitos van de la mano. Y lo que decías del territorio, pues para nosotros es la base, ¿no? Estar afuera es la base. Y creo que ahí hacemos algo bien, y es que balanceamos el estar afuera, el estar en el consumidor, el estar en comunidades, especialmente en las comunidades donde operamos.
especialmente en las comunidades alrededor de las plantas, especialmente en donde están nuestros ganaderos, pero también estar muy cerca de nuestra operación, de entender cómo funciona, de entender qué pasa con esa leche una vez la copian en los ganaderos y llega, y cuál es todo el proceso de calidad que vive durante el proceso de fabricación de los productos. ¿Y por qué digo es muy importante estar en las dos? Porque claro, tienes que estar afuera, en el consumidor, en el campo, pero tienes que asegurar que los procesos que tiene tu compañía sean amigables con eso que tú estás trayendo de hacia afuera y con eso que tú estás entregando de nuevo al consumidor. Entonces procuramos estar en los dos frentes. Por el lado del campo tenemos un trabajo muy cercano con las comunidades donde operamos, especialmente con las comunidades ganaderas, con nuestros ganaderos, que además trabajamos especialmente con ganadería sostenible. Nosotros no acopiamos leche, es que no recogemos leche de zonas donde vemos que hay riesgo de deforestación. Entonces somos muy estrictos con los ganaderos donde nosotros realmente acopiamos leche. Nosotros cuidamos que esos ganaderos tengan unas prácticas sostenibles tanto con los animales como con las comunidades donde operan. Nosotros también estamos muy cerca a los campesinos, que son aquellos productores de fruta, que es la misma fruta con la cual después hacemos los yogures que nos encantan. Entonces también trabajamos con mujeres que siembran fresas en el Cauca. También trabajamos con despitonadoras. Despitonadoras es un concepto que aprendí en Alpina y son las personas que le quitan las hojitas a las fresas. Yo miro a Nati porque trabajamos juntas en eso en el pasado, en Alpina, que le quitan las hojitas a las fresas, y tenemos un proyecto súper bonito con esas mujeres que trabajan quitándole las hojitas a las fresas para que se vuelvan pues las fresas que vamos a usar en el yogurt. Entonces estamos muy cerca a las comunidades campesinas, a las comunidades ganaderas, pero también las comunidades donde operamos. Nuestra planta principal queda en Sopó. Para la gente de Sopó, Alpina es el principal proveedor de empleo y nosotros tratamos de darle cada vez mejores condiciones de vida a la gente que vive en Sopó. Lo mismo